Muchos quieren cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiar su conducta. Yo también estuve ahí. Crecí viendo dos culturas opuestas. Una, llena de talento desperdiciado, y otra, sin talento extraordinario, pero con disciplina diaria. Y entendí algo que duele aceptar. No nos falta capacidad, nos sobra excusa. Cada vez que decimos mañana empiezo, estamos entrenando a nuestra mente para rendirse. La disciplina no llega cuando todo está bien. Llega cuando decides obedecer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no quieres. Hoy no vengo a motivarte. Vengo a confrontarte, porque solo el que se enfrenta a sí mismo puede cambiar su destino. Muchos creen que la disciplina es una jaula, que vivir con reglas es perder libertad, que organizarse es renunciar a la espontaneidad. Yo también lo creí durante un tiempo. Crecí observando realidades muy distintas y entendí algo que al principio me incomodó. La gente menos disciplinada hablaba mucho de libertad, pero vivía atrapada. Atrapada en deudas, en malos hábitos, en excusas repetidas, en decisiones postergadas. Decían, hago lo que quiero, pero en realidad hacían solo lo que podían. Y casi siempre podían poco. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque la verdadera esclavitud no es tener horarios, es no tener control. Es despertarte tarde porque no te dominaste la noche anterior. Es decir que no al gimnasio, pero decir que sí al cansancio crónico. Es querer cambiar pero no poder sostener una decisión más de 3 días. Eso no es libertad, eso es desorden interno. Y el desorden siempre cobra factura. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, hablaba de propósito, daba mensajes, pero no tenía rutinas claras. Dormía mal, comía peor y vivía reaccionando. Me sentía libre porque no tenía estructura, pero en el fondo estaba agotado, irritable y sin claridad. El día que empecé a ordenar mis horarios, a cuidar lo que comía, a decidir cuándo descansar y cuándo exigir, algo cambió. No me sentí limitado, me sentí liviano, porque cuando sabes qué hacer y cuándo hacerlo, tu mente descansa. La disciplina es como aprender a manejar. Al principio parece restrictiva, reglas, señales, límites, pero una vez que las dominas, puedes ir a donde quieras. Sin disciplina, el talento no se mueve. Con disciplina, incluso alguien promedio puede llegar lejos. He visto personas brillantes quedarse a mitad de camino porque nunca aprendieron a obedecerse. Y he visto personas sencillas construir vidas sólidas porque decidieron ser constantes. Cuando te levantas temprano no pierdes libertad, ganas tiempo. Cuando dices no a una distracción, no te privas, te proteges. Cuando cumples lo que prometiste, no te encadenas, te fortaleces. Cada acto de disciplina amplía tus opciones futuras. Te da margen, te da autoridad, te permite elegir con calma en lugar de reaccionar con urgencia. La gente confunde libertad con placer inmediato, pero el placer inmediato casi siempre roba libertad a largo plazo. Comer sin control, gastar sin pensar, vivir sin rumbo, se siente bien hoy, pero te quita opciones mañana. La disciplina hace lo contrario, incomoda ahora para liberarte después, te enseña a postergar gratificaciones pequeñas para construir una vida grande. Y aquí está la verdad que pocos aceptan, nadie es libre sin autodominio. Si no gobiernas tus hábitos, ellos gobiernan tu destino. Si no diriges tu tiempo, otros lo harán por ti. La disciplina no te convierte en rígido, te convierte en dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de ti mismo, nadie puede encadenarte. Porque al final, la mayor libertad no es hacer lo que quieras, es poder hacer lo que decidiste. Muchos creen que primero tienen que sentir ganas para empezar, como si la vida funcionara por inspiración constante. Yo también pensé así durante años. Creía que el día que me sintiera seguro, motivado y con energía total, entonces iba a dar el paso. Pero ese día casi nunca llega, y cuando llega dura muy poco. Y mientras uno espera sentirse bien, la vida avanza, el tiempo se va y las oportunidades no regresan. Aprendí esto observando a personas que admiraba profundamente. No eran las más talentosas ni las más carismáticas, pero tenían algo que otros no. Avanzaban incluso sin ganas. Había días en que estaban cansados, con dudas, con miedo, y aún así cumplían. No porque disfrutaran el proceso, sino porque habían decidido hacerlo. Ahí entendí que la disciplina empieza donde termina la emoción. Recuerdo una etapa en la que tenía que prepararme para hablar frente a públicos grandes. Había días en los que no quería estudiar, no quería practicar, no quería ni siquiera levantarme temprano. Mi mente encontraba excusas muy razonables. Mañana lo hago mejor, hoy no estoy inspirado,
No pasa nada si descanso. Pero cada vez que obedecía a esa voz, algo dentro de mí se debilitaba. Y cada vez que actuaba sin ganas, algo se fortalecía. No el resultado inmediato, sino mi carácter. El problema de esperar ganas es que entrenas a tu mente a mandar. Y la mente, cuando no está educada, siempre elige lo cómodo. Si solo trabajas cuando tienes ánimo, avanzarás poco. Si solo estudias cuando estás inspirado, aprenderás a medias. Si solo cuidas tu cuerpo cuando te sientes bien, nunca construirás salud real. La consistencia no nace del entusiasmo, nace de la obediencia a una decisión. Hay días en los que levantarse temprano cuesta. Días en los que enfrentar una conversación incómoda duele. Días en los que seguir parece absurdo. Pero esos días son los más importantes porque ahí no se entrena el cuerpo ni el resultado, se entrena la identidad. Tu mente aprende que puede confiar en ti incluso cuando no hay emoción. Y cuando tu mente confía en ti, deja de sabotearte. He visto a demasiadas personas quedarse esperando el momento perfecto, esperando sentirse listos, esperando tener más seguridad, esperando menos miedo, y mientras esperan, otros, igual de inseguros y cansados, avanzan. No porque sean mejores, sino porque empezaron igual, sin ganas. La claridad no llega antes del movimiento, llega después. El orden no aparece antes de actuar, aparece cuando te mueves. La fuerza no se siente antes del esfuerzo, se construye durante. Por eso no esperes ganas. Empieza igual. Da el paso incómodo. Hazlo mal si es necesario, pero hazlo. Porque el progreso no premia al que siente más, premia al que insiste más. Y el día que entiendas esto dejarás de pedir motivación y empezarás a crear carácter, porque cuando actúas sin ganas dejas de ser esclavo de cómo te sientes y empiezas a ser dueño de lo que decides. Hay algo que casi nadie ve, pero que lo define todo. La forma en que te hablas a ti mismo y si cumples o no lo que te prometes. Porque tu carácter no se forma cuando otros te miran, se forma cuando nadie te ve. Se forma en esos pequeños acuerdos internos que haces todos los días y decides honrar o traicionar. Yo aprendí esto de una manera incómoda, pero necesaria. Hubo un tiempo en mi vida en el que hablaba muy bien. Decía las palabras correctas, daba mensajes sólidos, pero por dentro había algo que no estaba alineado. Me prometía levantarme temprano y no lo hacía. Me prometía estudiar más y lo dejaba para después. Me prometía cuidar mi salud y siempre había una excusa. Nadie lo notaba, pero yo sí. Y cada vez que fallaba, algo dentro de mí se debilitaba. No era culpa, era pérdida de respeto propio. Porque cada vez que no cumples tu palabra contigo mismo, tu mente aprende algo peligroso, que no puede confiar en ti. Y cuando tu mente no confía en ti, empieza a sabotearte. Aparece la duda, la procrastinación, el autosabotaje. No porque seas incapaz, sino porque te has demostrado demasiadas veces que dices cosas que no sostienes. La mayoría quiere autoestima, pero no quiere responsabilidad. Quiere sentirse fuerte sin haber cumplido. Pero la autoestima no nace de frases bonitas frente al espejo. Nace de la coherencia. De hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tenías ganas, incluso cuando nadie aplaudía. Ahí se construye el carácter. He visto personas romper promesas grandes sin problema, pero lo más grave no son las promesas grandes, son las pequeñas. Mañana empiezo. Solo 5 minutos más. Hoy no pasa nada. Esas frases parecen inofensivas, pero repetidas todos los días destruyen la identidad. Porque no es un día el que te daña, es el patrón. Y el patrón se convierte en carácter. Cuando empecé a tomar en serio mi palabra interna, todo cambió. No hice promesas grandes. Empecé con cosas pequeñas y concretas. Si decía que iba a levantarme a cierta hora, lo hacía. Si decía que iba a terminar algo, lo terminaba. Aunque fuera incómodo, aunque fuera tarde. Y algo poderoso ocurrió. Empecé a confiar en mí. Y cuando confías en ti, caminas diferente, hablas diferente, decides diferente. La disciplina no se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. Fiel a lo que decides. Fiel a lo que sabes que es correcto. El mundo puede fallarte, las personas pueden decepcionarte, pero cuando tú te fallas a ti mismo, el daño es más profundo porque te quita autoridad interna. Si quieres cambiar tu vida, no empieces prometiéndote más cosas. Empieza cumpliendo menos, pero cumpliéndolas de verdad. Tu carácter no se mide por lo que sueñas, se mide por lo que sostienes. Y el día que tu mente entienda que cuando dices algo lo haces, ese día dejarás de luchar contigo mismo, porque habrás construido algo más fuerte que la motivación, respeto propio. Evis, durante mucho tiempo creí que ser disciplinado era estar ocupado todo el día. Agenda llena, mensajes respondidos, 1000 pendientes tachados, y desde afuera parecía productividad,
pero por dentro sentía cansancio y poca dirección. Fue ahí cuando entendí algo que cambia por completo la forma de vivir. La disciplina no es hacer más, es hacer lo correcto, porque puedes pasar todo el día en movimiento y aún así no avanzar un solo paso hacia la vida que quieres. He visto personas levantarse temprano, trabajar sin parar, correr de una cosa a otra y terminar el año exactamente en el mismo lugar. No les falta esfuerzo, les falta enfoque. Confunden actividad con progreso. Y eso es peligroso, porque el cansancio les hace creer que están avanzando, cuando en realidad solo están sobreviviendo. En una etapa de mi vida, aceptaba todo. Reuniones, invitaciones, compromisos, proyectos. Decía que sí porque quería quedar bien, porque pensaba que así estaba siendo responsable, pero al final del día estaba agotado y lo más importante siempre quedaba para después. No fallaba por pereza, fallaba por falta de prioridades. Y la disciplina verdadera empieza cuando te atreves a elegir, no cuando intentas hacerlo todo. Aprendí que decir no también es disciplina. Decir no a lo urgente para proteger lo importante. Decir no a lo que ocupa tiempo pero no construye futuro. Porque cada sí innecesario es un no disfrazado a tu propósito. Y eso cuesta aceptarlo, porque no todo lo que debes soltar es malo. Muchas veces es cómodo, conocido, socialmente aceptado. Hacer lo correcto exige claridad. Exige preguntarte con honestidad. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esta actividad suma o solo me mantiene ocupado? Cuando no haces estas preguntas, terminas viviendo la agenda de otros y postergando tu propia visión. Recuerdo empezar a ordenar mis días con una sola regla. Una cosa importante al día, pero importante de verdad. No 10. Una. Algo que si lo hacía, el día ya valía la pena. Y ese pequeño cambio redujo mi estrés y aumentó mi impacto. Porque cuando haces lo correcto primero, el resto se acomoda o deja de ser necesario. La disciplina mal entendida te vuelve rígido y agotado. La disciplina bien aplicada te vuelve claro y liviano. No se trata de llenarte de hábitos por moda ni de seguir rutinas ajenas. Se trata de alinear tus acciones con tu propósito. Porque cuando no sabes a dónde vas, cualquier esfuerzo parece válido, pero cuando tienes visión, solo unas pocas cosas merecen tu energía. Muchos hombres viven cansados no porque trabajen mucho, sino porque trabajan en lo incorrecto. Y mientras no corrijan eso, la disciplina se vuelve una cárcel. Pero cuando eliges bien, cuando haces lo correcto, incluso si es incómodo, la disciplina deja de pesar y empieza a impulsar, porque al final no gana el que hace más, gana el que hace lo que realmente importa. Durante mucho tiempo pensé que el éxito era solo cuestión de esfuerzo, de aguantar, de empujar un poco más, aunque el cuerpo dijera basta. Crecí creyendo que descansar era para los débiles y que el cansancio era una medalla de honor. Y así viví un tiempo, durmiendo poco, comiendo mal, siempre apurado, siempre respondiendo a todos, siempre disponible. Desde afuera parecía compromiso, pero por dentro era desgaste. Y el desgaste, tarde o temprano, pasa factura. Aprendí esto cuando empecé a notar algo incómodo. Hacía más cosas, pero rendía menos. Me costaba concentrarme, tomaba malas decisiones, reaccionaba con irritación. No era falta de disciplina, era mala gestión de energía. Porque la disciplina no es exprimirte hasta romperte, es administrarte con inteligencia para poder sostenerte en el tiempo. No somos máquinas. Un cuerpo cansado piensa mal. Una mente saturada decide peor. Y pretender resultados grandes con energía pequeña es una contradicción. Vi personas muy talentosas abandonar proyectos no porque no creyeran en ellos, sino porque estaban agotadas. No supieron parar, no supieron cuidarse, no supieron decir hasta aquí a tiempo y confundieron sacrificio con destrucción. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que tenía que ordenar mi energía si quería seguir avanzando. Empecé por lo básico: dormir mejor, comer con más conciencia, mover el cuerpo aunque fuera poco, no para verme bien, sino para pensar claro. Empecé a cuidar lo que consumía, no solo comida, también información, noticias, redes, conversaciones que drenaban, porque no todo lo que entra a tu mente es inocente, y lo que consumes define cómo te sientes. También aprendí a respetar mis momentos de mayor energía. Hay horas en el día donde la mente está más clara y otras donde está más lenta. Antes las desperdiciaba en cosas triviales. Luego entendí que lo más importante debía ir primero. Cuando la energía estaba alta,
Lo demás podía esperar. Eso cambió mi productividad, sin añadir ni una hora más de trabajo. Cuidar tu energía también es saber cuándo parar. Hay una falsa idea de que parar es rendirse. No. Parar a tiempo es estrategia. El atleta de alto rendimiento no entrena todo el día, se prepara, descansa y vuelve a entrenar. El que no descansa se lesiona. En la vida pasa lo mismo. Si no te recuperas, te quiebras. Y cuando te quiebras, no solo paras tú, paras todo lo que depende de ti. Muchos quieren disciplina, pero viven agotados. Y un hombre agotado no puede ser disciplinado por mucho tiempo. Puede aguantar unos días, unas semanas, pero no una vida. La disciplina que transforma es sostenible, no heroica. Es constante, no dramática. Si quieres resultados duraderos, empieza a tratarte como alguien valioso. Cuida tu cuerpo, protege tu mente, administra tu energía, porque el éxito no se sostiene con fuerza bruta, se sostiene con sabiduría. Y nadie construye una vida grande viviendo permanentemente vacío. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que define el crecimiento. No se puede avanzar sin soltar algo. Queremos una vida nueva sin dejar la vida vieja. Queremos resultados diferentes, pero con las mismas costumbres, las mismas personas, los mismos hábitos. Y así no funciona. Para crecer hay que renunciar, porque el crecimiento siempre exige espacio, y el espacio solo aparece cuando algo se va. Aprendí esto de manera muy personal. Hubo etapas en mi vida en las que tenía buenas intenciones, sueños claros, pero estaba rodeado de rutinas que ya no me correspondían. No eran malas, eran cómodas. Conversaciones largas que no llevaban a nada, hábitos nocturnos que me robaban la mañana, compromisos que aceptaba por costumbre. Nada de eso parecía grave, pero todo junto me mantenía en el mismo lugar. La mayoría piensa que renunciar es perder, pero en realidad es elegir. Cada vez que dices que sí a algo, estás diciendo que no a otra cosa. Y cuando no eliges conscientemente, eliges por inercia. Vivir por inercia es uno de los mayores enemigos de la disciplina porque te hace repetir sin pensar y justificar sin cuestionar. Recuerdo cuando empecé a poner límites más claros. No fue cómodo. Hubo personas que se molestaron, otras que se alejaron, y al principio uno se siente culpable como si estuviera siendo egoísta. Pero con el tiempo entendí que no estaba rechazando personas, estaba protegiendo procesos. No estaba huyendo, estaba avanzando. Y esa claridad trajo paz. Renunciar también implica soltar versiones pasadas de uno mismo. Esa identidad que ya cumplió su función, pero que ahora estorba. El que siempre llega tarde, el que siempre se justifica, el que siempre promete y no cumple, mientras sigas alimentando esa versión, tu mente no entenderá que quieres algo nuevo. El cambio no ocurre cuando añades hábitos, ocurre cuando dejas de tolerar lo que te limita. He visto personas decir que quieren crecer, pero se aferran a distracciones pequeñas como si fueran inofensivas. Un rato más en el celular, una serie más, una comida que saben que los deja lentos, una conversación que siempre termina en quejas. Nada de eso parece grave, pero todo suma. Y lo que toleras se multiplica. No puedes construir una vida fuerte sobre indulgencias constantes. Renunciar duele porque implica dejar placer inmediato, pero ese dolor es temporal. Lo que no es temporal es la libertad que viene después. Cuando limpias tu entorno, tu mente respira. Cuando reduces ruido, aparece claridad. Cuando quitas peso, avanzas más rápido. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos obstáculos. Si hoy sientes que estás estancado, no te preguntes qué más debes hacer. Pregúntate qué debes dejar. ¿Qué hábito, qué relación, qué excusa, qué rutina ya no va contigo? No por desprecio, sino por respeto a la vida que quieres construir. Porque nadie crece acumulando, se crece eligiendo. Y toda elección real implica una renuncia. Hay un momento que define a una persona y no es cuando todo está a favor, es cuando todo incomoda. Cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente busca excusas, cuando nadie está mirando, ahí es donde se decide si avanzas o si te quedas. Porque hacerlo fácil cuando todo está bien no transforma a nadie. Lo que transforma es hacerlo difícil cuando más te incomode. Yo aprendí esto a fuerza de errores. Hubo etapas en las que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero lo postergaba porque no era agradable. Conversaciones que debía tener y evitaba. Decisiones que debía tomar y aplazaba. Hábitos que sabía que tenía que cambiar, pero siempre había una razón para empezar mañana. Y mientras más evitaba lo incómodo, más grande se volvía. El problema no desaparece cuando lo esquivas. Se fortalece.
La mente siempre va a negociar. Siempre va a decir, hoy no, mañana con más calma, ahora no es el momento. Y esa voz suena razonable, educada, lógica, no grita, convence, pero cada vez que le haces caso no solo pierdes un día, pierdes autoridad interna. Tu mente aprende que cuando las cosas se ponen difíciles tú te retiras y después te preguntas por qué dudas tanto de ti. Recuerdo una etapa en la que tenía que levantarme temprano para prepararme mejor, pero me costaba. No era falta de tiempo, era incomodidad. El frío de la mañana, el sueño, la cama cómoda, cada día era una batalla interna. Y entendí algo simple. No se trataba del horario, se trataba de entrenar mi capacidad de hacer lo correcto aun cuando no me gustaba. El día que dejé de negociar, el esfuerzo disminuyó. No porque fuera más fácil, sino porque mi mente entendió que ya no tenía voto. Hacerlo difícil rompe límites mentales. Cuando enfrentas lo que evitas, algo se acomoda por dentro. Empiezas a confiar en ti, te vuelves más sólido. Ya no necesitas tanta motivación externa, porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando no quieres. Y eso da una tranquilidad profunda, una fuerza silenciosa. Esto aplica a todo. Comer bien cuando tienes antojo de lo contrario. Apagar el celular cuando sabes que te distrae. Decir la verdad cuando callar sería más cómodo. Terminar lo que empezaste cuando abandonar sería más fácil. Cada uno de esos actos parece pequeño, pero juntos construyen carácter. La gente cree que el crecimiento viene de grandes momentos, pero no. Viene de pequeñas decisiones incómodas repetidas cada día. El que solo actúa cuando se siente bien vive a merced de sus emociones. El que actúa aún cuando se siente mal gobierna su vida. Si hoy hay algo que sabes que tienes que hacer y no quieres, ese es el punto. No lo evites, no lo justifiques. Enfréntalo, porque cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, te conviertes en alguien que puede confiar en sí mismo. Y cuando te conviertes en esa persona, nada vuelve a ser igual. Muchos dicen que les falta disciplina, pero en realidad lo que les sobra es distracción. Quieren concentrarse, quieren avanzar, quieren ser constantes, pero viven rodeados de estímulos que los interrumpen cada 5 minutos. Y así es imposible. La disciplina no sobrevive en un entorno caótico. No porque seas débil, sino porque ningún ser humano fue diseñado para resistir tentaciones constantes todo el día. Yo también lo viví. Hubo un tiempo en el que intentaba ser disciplinado, sin cambiar mi entorno. Quería leer, pero el celular estaba al lado. Quería trabajar con enfoque, pero las notificaciones no paraban. Quería pensar con claridad, pero mi mente estaba llena de ruido. Me exigía más fuerza de voluntad, cuando en realidad necesitaba menos distracción. Y esa confusión me agotaba. Entendí algo clave. La voluntad se cansa, el ambiente educa. Si todo a tu alrededor te invita a distraerte, no importa cuántas ganas tengas de avanzar, tarde o temprano vas a ceder. Por eso la disciplina no empieza en el carácter, empieza en las decisiones pequeñas que construyen tu entorno. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿A quién frecuentas? ¿Qué tienes al alcance de la mano? Recuerdo cuando empecé a hacer cambios simples pero incómodos. Apagar notificaciones, dejar el celular fuera de la habitación, reducir el tiempo en redes, elegir con quién conversaba y de qué temas. Al principio parecía exagerado, pero algo increíble ocurrió. Mi mente se calmó. No tenía que luchar tanto para concentrarme. No era más fuerte. Había menos ruido. Las distracciones no siempre son malas en apariencia, a veces son hábitos normalizados. Un video más, un mensaje más, una conversación que no suma, pero todo eso roba atención. Y la atención es el recurso más valioso que tienes. Donde va tu atención, va tu vida. Si la regalas, te diluyes. He visto personas con grandes sueños incapaces de avanzar porque viven con la mente fragmentada. Saltan de una cosa a otra, empiezan mucho, terminan poco. No porque no quieran, sino porque nunca protegen su enfoque. Y sin enfoque, la disciplina se debilita. Es como querer construir músculo sin descansar. No funciona. Eliminar distracciones no es aislarte del mundo, es elegir con intención. Es cerrar puertas para poder abrir otras. Es entender que no todo merece tu tiempo ni tu energía. Y eso requiere coraje, porque a veces implica decepcionar a otros, decir no, quedar mal. Pero peor es decepcionarte a ti mismo todos los días. La gente piensa que la disciplina es agregar rutinas, pero primero hay que quitar obstáculos. Quitar lo que te roba tiempo, te quita claridad y te deja vacío. Cuando haces eso, la disciplina deja de ser una lucha constante y se vuelve más natural. Si hoy te cuesta sostener hábitos, no te preguntes qué te falta.
Pregúntate qué te sobra, porque mientras sigas rodeado de distracciones, tu disciplina siempre estará en riesgo. Y nadie construye una vida fuerte con la mente siempre en otro lugar. Hay una razón por la que muchas personas sienten que su vida es un caos desde temprano, y no tiene que ver con mala suerte. Tiene que ver con cómo empiezan el día, porque la mañana no es solo una parte del día, es el timón. Si no la controlas, el resto del día te arrastra. Yo lo aprendí observando mis propios hábitos y las consecuencias silenciosas que tenían. Hubo un tiempo en el que me levantaba y lo primero que hacía era revisar el celular. Antes de poner los pies en el suelo ya estaba respondiendo mensajes, leyendo problemas ajenos, consumiendo ruido, y sin darme cuenta mi mente entraba en modo reacción. El día no lo dirigía yo, lo dirigían las urgencias. Y cuando empiezas así todo el día corres, pero nunca alcanzas. El cambio empezó cuando entendí que la disciplina no se entrena cuando ya estás cansado, se entrena cuando despiertas. La mañana es el único momento del día en el que todavía no le debes nada a nadie. Ahí puedes decidir quién manda. Y cuando empecé a usar ese tiempo con intención, aunque fueran pocos minutos, todo se ordenó. No se trata de levantarse temprano por moda. Se trata de levantarse con propósito. Hubo mañanas en las que no tenía ganas, en las que el cuerpo pedía 5 minutos más, pero entendí que no estaba peleando con el sueño. Estaba entrenando liderazgo personal. Cada mañana que me levantaba a la hora que había decidido, reforzaba mi identidad. No hacía todo perfecto, pero hacía algo. Y eso bastaba. Aprendí a proteger las primeras horas del día, a no entrar en redes, a no consumir caos ajeno, a no reaccionar. Empecé a mover el cuerpo, a escribir, a leer, a pensar en lo importante. No hacía todo todos los días, pero siempre hacía algo que me recordara quién quería ser. Y eso cambió mi diálogo interno. Llegaba al día con claridad, no con prisa. He visto personas querer cambiar su vida sin cambiar sus mañanas. Y es imposible, porque la mente se resetea al despertar. Si no la programas tú, el mundo lo hará. Y el mundo siempre te va a programar para reaccionar, no para liderar. Por eso el que gana la mañana no depende tanto de la motivación durante el día, porque ya tomó una victoria antes de que aparecieran las excusas. La mañana también define tu energía. Cuando empiezas con orden, el resto fluye mejor. No perfecto, pero mejor. Tomas mejores decisiones, reaccionas menos, te frustras menos. No porque el día sea fácil, sino porque tú estás preparado. No necesitas una rutina complicada, necesitas una rutina constante, algo que puedas sostener, algo que te conecte con tu visión antes de que el ruido entre. Porque la disciplina no se construye con grandes eventos, se construye con pequeñas decisiones diarias, y muchas de esas decisiones se toman antes de las 8 de la mañana. Si quieres cambiar tu día, empieza por la mañana. Y si quieres cambiar tu vida, empieza por ganar ese primer momento donde todo todavía está en silencio. Muchos persiguen resultados sin entender algo fundamental. Antes de cambiar lo que haces, tienes que cambiar quién eres. La disciplina no empieza dando frutos visibles, empieza formando identidad. Y esa parte casi nadie la celebra porque no se ve, no se aplaude y no da recompensas inmediatas, pero es la más importante. Durante mucho tiempo yo también me obsesioné con los resultados. Quería impacto, reconocimiento, metas cumplidas, y trabajaba duro para eso. Pero había días en los que avanzaba y otros en los que retrocedía, porque todo dependía de cómo me sentía. Ahí entendí que no tenía un problema de esfuerzo, tenía un problema de identidad. Yo hacía cosas disciplinadas, pero aún no me veía como una persona disciplinada. Y eso cambia todo. Cuando tu identidad no está clara, cualquier dificultad te saca del camino. Pero cuando empiezas a actuar como la persona que quieres ser, incluso en lo pequeño, algo se acomoda por dentro. La disciplina diaria no te da resultados inmediatos, te da coherencia. Y la coherencia construye carácter. He visto personas frustrarse porque no ven cambios. Van al gimnasio 2 semanas y se rinden. Ordenan su vida unos días y abandonan. ¿Por qué? Porque están esperando resultados externos cuando lo primero que cambia es interno. Lo que cambia primero es la forma en que te hablas, la manera en que decides, la confianza silenciosa que empieza a crecer cuando cumples lo que dijiste que harías. Recuerdo cuando empecé a enfocarme menos en lo que lograba y más en quién me estaba convirtiendo. Dejé de preguntarme, ¿esto me dará resultados? Y empecé a preguntarme, ¿esto es coherente con la persona que quiero ser? Esa pregunta me salvó muchas veces. Me ayudó a levantarme cuando no había ganas, a decir no cuando era incómodo, a sostener hábitos, incluso cuando nadie lo notaba. La disciplina repetida crea evidencia interna. Tu mente empieza a decir, puedo confiar en mí. Y cuando hay confianza interna, el miedo pierde fuerza. Ya no dependes tanto de la motivación porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando el ánimo falla. Eso es identidad. Los resultados llegan después,
como consecuencia. Pero cuando llegan, ya no te cambian, porque tú ya cambiaste antes. Y eso es clave. Hay personas que logran cosas grandes sin carácter, y cuando llegan al resultado se pierden, porque su identidad no estaba preparada para sostenerlo. La disciplina evita eso, porque te construye por dentro antes de darte algo por fuera. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente. Cada pequeña decisión disciplinada es un voto a favor de la persona que estás construyendo. No importa si nadie lo ve, no importa si hoy no hay aplausos. Lo que importa es que tú sabes quién estás siendo cuando nadie te observa. Si hoy te sientes lejos de la vida que quieres, no te desesperes por los resultados. Concéntrate en los hábitos, en las decisiones diarias, en actuar como la persona que quieres llegar a ser, incluso cuando todavía no lo eres. Porque la disciplina no te promete resultados rápidos, te promete algo mejor, convertirte en alguien capaz de sostener cualquier resultado que llegue. Y cuando te conviertes en esa persona, los resultados ya no son un objetivo, son una consecuencia inevitable. Quiero que entiendas algo antes de terminar. La disciplina no es un castigo, es una elección diaria. No es algo que haces cuando todo está bien, es algo que sostienes cuando todo tiembla. Nadie nace disciplinado, se construye, y se construye en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie mira, cuando solo estás tú frente a tus decisiones. No necesitas cambiar tu vida completa hoy. Necesitas tomar una sola decisión correcta y sostenerla. No mañana, hoy. Porque cada vez que eliges hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas, algo dentro de ti se ordena. Tu mente se calma. Tu identidad se fortalece. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. No esperes sentirte listo. Nadie lo está. No esperes motivación porque se va. No esperes permiso porque nunca llega. La disciplina no pide permiso, actúa. Y cuando actúas, incluso con miedo, incluso cansado, incluso dudando, estás enviando un mensaje poderoso a tu interior. Puedo confiar en mí. Tal vez nadie note tu esfuerzo ahora. Tal vez el progreso sea lento. Tal vez no haya resultados visibles aún. Pero algo se está formando y eso es más importante que cualquier logro externo. Se está formando carácter. Se está formando coherencia. Se está formando una versión de ti que no se rinde a la primera incomodidad. Recuerda esto. No pierdes cuando te equivocas. Pierdes cuando abandonas. Y cada día que decides sostenerte, aunque sea un poco, estás ganando una batalla que define tu futuro. La vida no premia al más talentoso. Premia al más constante. No al que empieza fuerte, sino al que termina. Así que hoy, cuando salgas de aquí, no te prometas demasiado. Prométete algo simple y cúmplelo. Y mañana, haz lo mismo. Porque cuando aprendes a gobernarte, nadie puede detenerte. Y esa, créeme, es la forma más pura de libertad.